Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Amigos y amigas, bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Sun Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de las tecnologías y ese relacionamiento con el ser humano en este ámbito cotidiano que todos los días tenemos. Y por ese motivo hemos invitado al profesor César Collazos, docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, y quien también es un experto en la interacción humano-computador. Profesor César Collazos, bienvenido a Perspectiva. Muchas gracias por la invitación, Pilar, y a todos los televidentes, muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, profesor, ¿de dónde podemos decir que es el origen de la interacción humano-computador? ¿De dónde surge ese concepto? Bueno, inicialmente es un concepto que surge de las ciencias más exactas, de la parte computacional como tal, pero que ha ido trascendiendo a otras líneas, específicamente a ciencias sociales. Entonces empezamos a ver una integralidad con componentes de psicología, comunicación, biología, porque de una u otra forma el objetivo es el diseño de productos tecnológicos para el uso de seres humanos. Y si no conocemos, no entendemos la perspectiva del ser humano, pues difícilmente el producto tecnológico funcione, porque muchas veces estos productos satisfacen unos requerimientos desde la perspectiva técnica, unos estándares, y como que hay un checklist, cumple, no cumple, cumple, no cumple, perfecto, muy bien, pero si salen al mercado y lastimosamente el usuario, el ser humano, que es el que va a utilizar el producto, no le gusta el producto por diferentes razones, pues no va a tener el uso adecuado. Entonces diseñamos tecnología que muchas veces está ajena a las características de las personas. No entendemos las necesidades de las personas, no entendemos los gustos de las personas, no entendemos las expectativas de las personas y diseñamos este tipo de productos tecnológicos que no son lo más adecuado. Hablamos un poquito más, retrocedemos un poco en el tema de la historia de la humanidad. Está la revolución industrial, donde se empezaron a crear esas máquinas que reemplazaban los trabajos en empresas, en fábricas. Hoy en día, ¿cómo se ve ese relacionamiento entre las empresas, de las fábricas y el tema de la participación del ser humano? Pues es muy importante entender que la tecnología ha estado siempre a lo largo de la historia del ser humano, de una u otra forma. Es una herramienta que permite ayudar a que el usuario o la persona realice su trabajo de manera mucho mejor. El problema radica cuando ese producto está diseñado de una forma tal que conlleve o que haga que el usuario cometa errores. No porque el usuario quiera cometer el error, sino porque el diseño del producto me conlleva a ejecutar un error. Y un error que puede ser garrafal, por ejemplo, en una planta nuclear de alguna manera. O estoy como piloto de un avión y que el mal diseño del panel de control me lleva a que un botón no correcto y hace que el avión se estrelle, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de los ingenieros que están diseñando este tipo de tecnología? Porque no solo es que cumpla este componente tecnológico muy bien, sino que además funcione en situaciones en las cuales el usuario tiene puede una estar responsabilidad completamente, muy grande. Claro. Bueno, y también ahí está la parte ética, cómo asumir desde lo ético el uso de las tecnologías, pero más que el uso es la creación de estas tecnologías. Efectivamente, digamos que si no entendemos de que el componente ético debe estar inserto en las estructuras curriculares de los programas tecnológicos, vamos mal. Tim Berners-Lee decía en algún momento, que fue el creador de la WWW, que si él hubiera sabido lo que Internet era hoy en día, lo que es, él no lo habría creado. O sea, eso demuestra de que íbamos por el mal camino, lastimosamente. O sea, a pesar de la evolución tecnológica, las cosas no estaban funcionando y lo vemos a diario. O sea, la cantidad de problemas que se están generando por el uso de la tecnología. También hay cosas muy interesantes. Entonces, el punto es cómo empezamos desde la academia a integrar estos componentes éticos en la formación de los futuros ingenieros.
Y esto es una discusión que hoy en día grandes asociaciones como ACM, por ejemplo, ya lo empiezan a discutir, ya empiezan a aparecer foros de discusión respecto al tema de ética y tecnología, donde lo más importante es el ser humano, es decir, hay que ser conscientes de que desarrollamos tecnología para las personas, pero el ser humano que está sentado ahí, el ser humano que está sentado allá, tiene una forma de comportamiento muy diferente, y no podemos esperar de que todas las personas se comporten de la misma manera, tengan las mismas expectativas, porque no es así. Entonces, los productos tienen que adaptarse a las personas. Claro. ¿Cómo identificar qué es bueno y qué es malo en el uso de las tecnologías cuando se ha perdido la perspectiva, cuando ya la gente es más dada a oprimir un botón y conseguirlo todo? Yo creo que la capacidad ahí de discernir, de entender justamente y de ser consciente de que es una herramienta. O sea, esto es una herramienta. Esto no es la solución a nuestros problemas. Que el problema radica en que hoy en día si tenemos un problema, entonces hagamos una app. Cualquier cosa, una app. Todo no necesariamente, ¿sí? Entonces la idea es qué cosas pueden ser hechas con esto, qué cosas no necesariamente, porque hay veces hay que cambiar son los procesos más que la tecnología como tal. Y desde esa perspectiva que seamos conscientes de que es una herramienta muy valiosa, muy importante, pero tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas. Entonces, en la medida que seamos conscientes de identificar los aspectos positivos y los aspectos negativos, funciona. Y además, como tú decías, que las personas que desarrollan tecnología sean conscientes de eso. Porque si yo como desarrollador de la tecnología no soy consciente de las implicaciones malas que puede tener un producto tecnológico, de las implicaciones éticas o ilegales que puede tener el desarrollo de un producto tecnológico, pues no funciona. ¿Okay? Entonces, como desde el momento de la concepción de la idea hay que tener en cuenta todos esos parámetros. Bueno, profesor, vamos a nuestro primer corte promocionales y ya regresamos para hablar un poco más sobre este relacionamiento que hoy en día nos ofrece la tecnología como seres humanos, no solamente a través del Internet, sino también de las redes sociales. Ya volvemos. Centro de Consultoría Jurídica de la Universidad del Cauca, prestando su servicio de consultoría jurídica y social gratuita a la población de la ciudad de Popayán. Mayores informes en los correos electrónicos consultoriojurídico@unicauca.edu.co, conciliación@unicauca.edu.co, teléfono 832-0320 o a la carrera novena número 851. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Regresamos con ustedes a Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre el tema de interacción humano-computador, cómo como personas nos estamos relacionando con la tecnología, haciendo un uso eficiente de estas herramientas que hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos. Y para este tema hemos invitado al profesor César Collazos, docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y un experto en el tema interacción humano-computador. Profesor, ya hablamos sobre cómo este tema de humano-computador implica también temas como la ética, como el tema de las ciencias sociales, las ciencias humanas. Hablemos un poco sobre esta evolución que ha tenido la tecnología. La tecnología se ha dado no solamente con la revolución industrial, que lo tocamos en la primera parte, sino también cuando se masifica la tecnología con el uso del Internet. Sí, pues hay que entender que ha habido una evolución en la tecnología desde de los años 60, de lo que se denominaba la era de un computador para un grupo de personas, que era la era de los mainframes. Había solo una máquina para múltiples personas, después pasamos en los 70 a un computador por una persona, después llegó Internet como un modelo que amplió el acceso a la tecnología, y después apareció un concepto que se llama la computación ubicua, que es donde tenemos múltiples máquinas para múltiples personas. Entonces hoy en día estamos llenos de tecnología a nuestro alrededor, y el tema es, bueno, ¿cómo le damos un uso bueno y adecuado a estas cosas? Porque lastimosamente el problema es que cuando empezamos a ver, por ejemplo, estos famosos bots, que son estos robots, que empiezan a hacer actividades, y esas actividades que hacen son mejores, son percibidas de mejor forma que las que hace una persona, un ser humano, ahí hay un gran dilema existencial. Empezamos a ver ejemplos como los carros autónomos, por ejemplo, ahora, como un coche de estos va a tener su autonomía para estar 24 horas transportándose sin ningún inconveniente, sin la necesidad de estar una persona ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? El cambio de los roles de las personas. Alguien decía que la máquina está absorbiendo o
de alguna forma cambiando a las personas, sí es cierto, está cambiando el rol de las personas, no les está reemplazando, hay que entender eso, está cambiando los roles de las personas, hay que entender que las máquinas... O sea, que esa dinámica que antes se tenía cuando había un relacionamiento de persona a persona ha cambiado muchísimo. Completamente, la forma de comunicarnos cambia, la forma de trabajo cambia. Lo importante es entender que la máquina y la tecnología es una herramienta más. Podemos hablar de que los emoticones hoy en día es un lenguaje. Sí, de hecho ya se ve como tal. La evolución, por ejemplo, de los bots sociales, que son estos robots que están interactuando de manera muy fuerte, al punto de que, bueno, ¿qué es lo que viene y cómo vamos a empezar a negociar con estos robots de alguna manera? ¿Cuál va a ser el relacionamiento humano? Exactamente. Y cómo, si en algún momento yo te tengo aquí enfrente, pero en lugar de tenerte enfrente tengo es una máquina como Alexa, por ejemplo, o Sofía, estos robots sociales que están apareciendo, que tienen una capacidad de interacción tan grande que uno dice, no, prefiero estar interactuando con uno de estos robots que con Pilar. Ahí empezamos a discutir este tema. Y esto es, entonces, ahora que tenemos que empezar a hablar con sociólogos, con antropólogos, del impacto que esto tiene y de cómo hacer una tecnología realmente que tenga el objetivo que es tecnología para el servicio de las personas. O sea, el objetivo siempre de la tecnología era eso, mejorarle la calidad de vida de las personas. Y desde esa perspectiva fue concebida, no al revés, no ser una herramienta que vaya en contra de la calidad de vida de las personas. No, y de la misma vida, porque es que cuando uno habla de vida, habla de relacionamiento. Entonces se ha perdido mucho eso. Pero hay otro tema también, y es el que nos toca hoy en día a todos, que son las redes sociales. O sea, ya se perdió ese contacto con mi amigo, con mi vecino, con mi compañero, porque ahora todo es a través, hagamos un grupo de WhatsApp, nos comunicamos a través de Facebook. O sea, hay una cantidad de redes sociales en un mundo grande en el cual todos estamos inmersos día a día. Es bueno y es malo. Yo creo que hay que mirar siempre los dos puntos. O sea, la tecnología puede ser concebida como un elemento negativo, pero también puede ser concebida como un elemento positivo. Hay un acercamiento. Sí, o sea, permite, por ejemplo, que personas que estemos geográficamente dispersas tengamos esa posibilidad de contactarnos, que de una u otra forma no sería posible. Pero si yo estoy aquí contigo, por ejemplo, compartiendo, ¿para qué tengo que estar mandándote un WhatsApp? Si estamos aquí, o sea, tratar de discernir entre lo bueno y lo malo, esa pequeña delgada línea roja, es lo que hay que empezar a formar. Esa dependencia, profesor, hablemos de esa dependencia tecnológica que hoy en día se ve en toda parte y que hace parte también de la cotidianidad. Claro, estamos hiperconectados, se llama la era de la hiperconexión ahora, porque todos estamos hiperconectados con cualquier cosa, con todos los elementos que tenemos. El punto es que uno como ser humano tenga la capacidad para discernir en qué momento me desconecto o no. O sea, en qué momento digo, yo no quiero seguir en este mundo virtual y quiero volver al mundo real. Que es lo de la autonomía, yo tomo mis decisiones. De hecho, hay un escritor y sociólogo muy importante que es el chileno, no se me olvidó el nombre, que habla de que realmente él tiene el temor de las máquinas, cuando las máquinas sean capaces de hacernos perder a nosotros la autonomía. ¿Sí? En el momento en que los seres humanos perdamos la autonomía, hasta ahí llegamos. Claro. Porque es la capacidad de discernir esto es bueno y esto es malo. Cambia la función. Cuando uno maneja la máquina manejándolo a uno. Maturana, bueno, es justamente el chileno que plantea eso, es un sociólogo muy reconocido, y habla de ese tema justamente. Entonces el punto es, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora como formadores? Claro. De las nuevas generaciones con respecto al uso de la tecnología? Y en el mundo actual tiene tecnología. Es imposible aislarnos de esto porque esto ya está. O sea, es una realidad que está. Lo importante es empezar a determinar cómo usarla bien y cómo usarla mal, cómo los futuros ingenieros empiezan a desarrollar aplicaciones o deben desarrollar aplicaciones que empiecen a considerar ese componente humano. Claro. O sea, realmente que el componente humano pese sobre el componente tecnológico, sobre el componente del negocio. O sea, siempre hay una triada realmente. Es decir, yo desarrollo una tecnología que tenga un beneficio económico, porque tiene que tenerlo, tiene que tener un beneficio tecnológico, ¿sí? Pero sobre todo que satisfaga las necesidades de las personas. Sin ese componente, si no se mira la tecnología desde esa perspectiva humana, difícilmente. O sea, lo que tenemos que empezar a hacer es tratar de humanizar la tecnología, no tecnificar al ser humano. ¿Sí? Porque hay que entender que somos seres humanos. Y están las máquinas que cumplen una función muy importante dentro de la cotidianidad de las cosas, pero hay que entender su rol y ver cómo de alguna forma podemos empezar a hacer otras cosas.
Hay otro tema, profesor César Collazos, que también está relacionado con esto, y es el tema de los datos. O sea, hay muchos datos de las personas en la nube que recorren celulares, que recorren computadores. ¿Qué hacer con este tema de los datos? Porque esto también genera mucha zozobra y mucha incertidumbre. Volvemos al tema, es la responsabilidad de mi información. O sea, yo como ser humano soy el que tomo la decisión de decir, esto que estoy colocando aquí es público y yo asumo esas consecuencias, pero yo conscientemente lo digo y lo hago. En el momento en que una aplicación captura información sin el consentimiento mío, estamos implicando o infringiendo una ley de alguna forma y hay algo ilegal. Entonces el tema es que al menos supiéramos y sepamos en qué momento puedo tomar decisiones de mi información, si es pública o no. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos si esa información que yo estoy colocando en Facebook, por ejemplo, ¿sí? Que quizá la coloco para que la gente se entere de lo que estoy haciendo en un momento determinado, le está llegando a otras personas sin mi consentimiento y esa información está siendo vendida? Hoy en día el valor de la información es muy complicada. Encontramos medios de comunicación que incluso están haciendo cosas como a través de algunos aplicativos, algunas herramientas de la misma aplicación para mirar, por ejemplo, un periódico en línea, pueden determinar qué información estoy leyendo, dónde estoy observando, qué tipo de información accedo, y con eso están obteniendo mi perfil y después empiezan a llenarme de publicidad, empiezan a informarme, enviarme cierta información, o lo que es peor, esa información está siendo vendida a otras personas para análisis de datos. O sea, el problema es quién tiene, como tú dices, quién tiene acceso a esa información. Entonces el gran problema y el gran dilema aquí es que la gente sea consciente de que lo que publica ahí tiene sus consecuencias y hay que ser consciente en eso. Ahora que estamos con todos estos temas estamos muy vulnerables, como por ejemplo con lo del 21N, cuando se mandaban mensajes y la gente rápidamente retuiteaba, por ejemplo, o reenviaba mensajes sin entender si eso era real o no era real. Sí, porque es un problema muy fuerte. Ese es otro tema, que no se llega a comprobar si la información es verdadera o no. Entonces hay un lema ahora y es que piensa 2 veces, tuitea una vez. O sea, que antes de retuitear algo, pensemos si realmente eso que está diciéndose ahí sí es real. O sea, estamos perdiendo la capacidad de discernir y ese es un gran problema. O sea, si yo no tengo la capacidad de discernir y decir esto es bueno o malo, estamos perdiendo la autonomía, reemplazando la autonomía por ser autómatas. Efectivamente. Bueno, profesor, vamos a nuestro corte promocionales y ya regresemos para abordar un poco este tema desde la academia, la investigación y la interacción social que se viene realizando. Centro de Consultoría Jurídica de la Universidad del Cauca, prestando su servicio de consultoría jurídica y social gratuita a la población de la ciudad de Popayán. Mayores informes en los correos electrónicos consultoriojurídico@unicauca.edu.co, conciliación@unicauca.edu.co, teléfono 832-0320 o a la carrera 9ª número 851. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Nuevamente con ustedes en Perspectivas, hoy estamos con el profesor César Collazos, docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, y con él venimos analizando este tema del uso de las tecnologías, el relacionamiento con el ser humano y con todo el entorno que nos rodea. Profesor, hablemos sobre la parte académica, ¿cuál es el papel que tiene la universidad frente a este tema que es de uso cotidiano y que alberga a todo el mundo? Es muy importante. De hecho, esta es una línea transversal, central. Lastimosamente, en muchas estructuras curriculares en nuestros países latinoamericanos no ha sido concebida de esa manera. Eso tiene que haber una revolución. O sea, es un proceso que hay que empezar a cambiar. Es la base, al menos pues lo veo así, es la base de un buen ingeniero, es la base de la formación de un buen ingeniero. Entonces, la misión que tenemos como docentes es muy fuerte. Primero porque estamos formando no solo personas muy conocedoras en el componente tecnológico, sino que deben ser muy conocedoras también del componente humano y cómo ese relacionamiento se tiene que dar. Desde esa perspectiva, nosotros en la Universidad del Cauca, y específicamente en el grupo de investigación que tenemos, desde hace unos años hemos empezado a tratar de hacer algunas estrategias conducentes a, primero, que la gente se dé cuenta de la importancia del tema. No es tan fácil, que las empresas se den cuenta de la importancia del tema también. Hemos empezado a generar estrategias que permiten, primero a través de conversatorios, donde hacemos que la gente participe, comente sus experiencias. Después hemos ido evolucionando, ya creando algunos cursos.
Tenemos dentro del programa de doctorado en Ciencias de la Electrónica y la maestría en Computación una línea de trabajo en esta temática. Ya tenemos egresados nuestros que incluso algunos de ellos ya están trabajando en universidades por fuera del país, en Chile y en Perú específicamente, con lo cual pues empieza a generar una dinámica de trabajo mucho más interesante. Hemos creado una red iberoamericana respecto a cómo enseñar este concepto y cómo empezar a involucrarlo en las diferentes currículas de los programas académicos. No necesariamente en programas que tengan programas de ingeniería de sistemas o facultades que tengan ingeniería de sistemas, porque esto es transversal. Programas relacionados con la tecnología, sino con todo. Completamente. Entonces ahí se está trabajando, creo que estamos lejos de tener el vaso lleno, pero al menos ya no está vacío. Porque es necesario hacer un alto en el camino, un pare, y analizar cómo es mi comportamiento frente al uso de las tecnologías. Claro que sí. De hecho, eso que acabas de decir es justamente lo que ha comenzado a darse en la academia. Estos organismos como ACM e IEEE han dicho, bueno, paremos un momento en todo esto y están creando estos capítulos especializados en analizar la fundamentación, le llaman los foundations, los temas fundamentales o la filosofía un poco, la esencia de la tecnología y ver qué es lo que estamos fallando. Es decir, llegamos a un momento en que teníamos la tecnología máxima, pero la pregunta era, ¿realmente las estábamos usando como era? Entonces parece que no, entonces nos devolvemos y empezamos a generar una nueva estrategia. Entonces ya se empieza al menos el hecho de empezar a pensar, empezar a hablar, empezar a discutir de estos temas en los diferentes eventos académicos es un gran logro, porque anteriormente ni se hablaba de este tema. Entonces ya es una de las líneas fuertes, el tema de ética, como mencionamos anteriormente, es un tema muy importante acá, y entonces empieza a trascender. Lo que se espera es que esto empiece a definir ya una regulación, y decir, bueno, ya nuestros programas académicos tienen que tener estos componentes más o menos estructurados, muy bien fundamentados, y pienso que aunque alguien esperaría que el futuro no es halagador, yo pienso que sí, que es un futuro halagador, sí se hacen estas modificaciones a tiempo, creo que es el momento de hacerlo. Pero profesor, ¿qué hacer mientras la academia separa, analiza, identifica? Las empresas de tecnología van avanzando con nuevos modelos, nuevos diseños, nuevos esquemas que llegan más rápido a la gente que lo que hace la academia. Y es muy cierto lo que dices, ahí hay que trabajar de las tres partes, desde la academia, de la empresa y del sector gubernamental. Es decir, el sector gubernamental tiene que empezar a definir políticas sociales. Sí, políticas sociales obviamente, de temas de regulación claramente establecidas que permitan un uso efectivo. Por ejemplo, el caso de Uber, no es sacar a Uber o no, eso no es la solución, es como regular el uso de una tecnología como estas, por ejemplo. Si estuviera bien regulado, bien especificado, esto no pasaba, no había ningún problema. Sabemos que la tecnología va a avanzar a un ritmo mucho más grande de la regulación política. Pues, para nadie es un secreto, pero la idea es cómo vamos de la mano de alguna manera, trabajando en que cuando sale un producto, por ejemplo, y va a salir al mercado, ya tenga unas limitaciones. Es decir, yo no puedo sacar este producto al mercado porque no cumple con estas características o porque lo que va a hacer, por ejemplo, es que va a generar un problema más grande. Coloco un ejemplo, hay un tema de los videojuegos. Se están utilizando los videojuegos como estrategia para generar mecanismos de aprendizaje. Entonces se está utilizando mucho videojuegos, específicamente en personas con algún tipo de necesidad especial. Entonces coloco un ejemplo, qué sé yo, tengo problemas de ansiedad. Entonces desarrollo un videojuego con estrategias de gamificación, porque se habla de estas políticas de gamificación, estrategias de gamificación, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de personas que tienen este inconveniente. Se diseña el juego también, perfecto, que soluciona este problema de ansiedad, pero el juego estaba tan bien diseñado que ahora me genera un problema más fuerte. ¿Una adicción? Que era la adicción, efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto mis requerimientos, que eran estos, que era generar algo que mejorara, no me cambió al otro lado? Se soluciona un problema, pero se crea otro. Exactamente. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar muy de la mano con sociólogos, con antropólogos, para entender que esto es un modelo completamente holístico. Claro, profesor, desde su experiencia, conocimiento que tiene en todo este tema de la interacción humano-computador, ¿cuál es el futuro que usted le ve al tema? Pues yo siempre he pensado que era lo que Tomás Negroponte en algún momento mencionaba, y era un computador para una persona, y era el computador vestible, es decir, la tecnología está y va a estar y no va a dejar de evolucionar. Somos los seres humanos los que le damos el uso efectivo o no a la tecnología. O sea, depende de nosotros realmente el entender, pero hay que entonces capacitar a las personas en ese tema,
Hoy en día se habla de nativos digitales como un concepto que yo no estoy tan de acuerdo con ese tema. Lo importante hoy en día es que la gente empiece o aprenda a discernir entre qué es bueno y qué es malo. Si yo voy a buscar en Google y creo que lo primero que me aparece en Google es la realidad del mundo, hasta ahí llegué. Claro, porque no necesariamente ya se sumergió en un mundo efectivamente, fabricado, construido por Google. Exactamente, construido por alguien, tú lo has dicho, alguien construye algo y me coloca una información y yo creo ciegamente. Entonces, de alguna forma es lo mismo que pasaba anteriormente cuando yo iba a leer un libro. Entonces, yo leía un libro y yo leía y me decían, es que esto es de color verde, y yo creía ciegamente, porque el libro lo decía, la capacidad de crítica, de autocrítica, de entender que lo que hay ahí no necesariamente es real. Se ha perdido lamentablemente esa capacidad de análisis del ser humano, de identificar también patrones, porque todo se está dando por lo que dice la tecnología, lo que dicen los medios, y no hay como un paréntesis para parar y decir, esto es cierto o no es cierto. Efectivamente, todo lo que aparece en Internet, no todo lo que aparece en Internet es real. O sea, si somos conscientes de eso, ya empezamos a cambiar el chip. Pero es que la gente ahí te dice, no, es que lo encontré en Google o en Internet estaba, entonces yo creo que esto es una verdad absoluta. No necesariamente. Entonces el punto es cómo empezamos a discernir. Y hay que empezar a la base, es decir, que empezamos otra vez. La gente sepa leer, comprender, entender, analizar, y después de eso construir. Es un proceso. Y escribir, efectivamente. Bueno, profesor César Collazos, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas hablando sobre este tema interesante y que nos atañe a todos. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.